Ahora, cuando estés escuchando esto, va a ser un lunes justo antes del tercer domingo de junio, uno de los días más olvidados del calendario, porque vamos a ser honestos, ¿no? Cuando llega mayo, pareciera que el mundo entero se pone de acuerdo para celebrar a mamá. Pero junio llega así como tipo, sí es cierto, existe papá. Y es curioso porque pareciera que la conversación sobre los padres siempre se va como que en dos extremos, ¿no? Y de hecho hasta hay un chiste que dice, papá ausente, trauma, papá presente, traumatismo. Porque sí, hay esta parte de la historia en la que pudiéramos nosotros decir, pues mi papá me enseñó a esto, ¿no? Mi papá era mi héroe, o mi papá me enseñó a ser muy fuerte, mi papá me enseñó a no volver a cortar el pasto en diagonal. Entonces sí, hoy vamos a hablar acerca de el Día del Padre. ¿De dónde sale esta celebración? ¿Por qué la festejamos en México? ¿Cómo es que se vive en otras partes del mundo? Y sobre todo, ¿qué dice la Biblia acerca de precisamente cómo ser un buen padre? Entonces, pues quizás algunos tuvimos algún gran ejemplo en casa, otros a lo mejor no lo tuvimos y otros a lo mejor todavía estamos intentando ser ese papá que nunca tuvimos. Así que esto es el filtro bíblico, yo soy Asaf Miranda, acompáñame. Entonces vamos a empezar precisamente con la parte de los orígenes. Aunque muchos piensan que pues como muchas otras festividades, el Día del Padre es esta estrategia comercial en la que se aprovecha para vender asadores, corbatas y pues a lo mejor termos y pues precisamente eh, esta festividad tiene un origen un poco más conmovedor, si tú quieres. Y precisamente nos vamos a ir a principios del siglo XX con una mujer llamada Sonora Smart Duff. Y ella, pues precisamente quiso honrar a su papá que era William Jackson Smart, un veterano de la guerra civil estadounidense, que después de que regresara de la guerra, su esposa falleció al dar a luz a su sexto hijo. Y pues él, estando en una granja, decidió aventarse la misión solito de criar a sus seis hijos y pues a todos los logró. Y fue así como en 1909, mientras esta Sonora escuchaba un sermón sobre el Día de las Madres, ella pensó, si existe un día para reconocer el sacrificio de las mamás, como por qué no hay uno para reconocer el esfuerzo de los papás. Y es así como ella propone que de hecho el 5 de junio se celebrará el Día del Padre. ¿Por qué? Pues porque precisamente es el cumpleaños de su papá. Sin embargo, pues las organizaciones locales requieren un poco más de tiempo para poder hacer toda la planeación y la logística. Y el primer Día del Padre se celebró precisamente en Estados Unidos, el 19 de junio de 1910, en una comunidad pequeña en Washington llamada Spokane. Y bueno, pues esta idea se comenzó a extender y poco a poco vamos a dar un brinco hasta 1916, cuando el presidente Woodrow Wilson apoyó públicamente esta iniciativa, y no fue hasta después, en el 66 precisamente, que el presidente Lyndon B. Johnson emitió una proclamación presidencial estableciendo que el tercer domingo de junio sería la celebración del Día del Padre en Estados Unidos, obviamente. Y no fue hasta 10 años después, con el presidente Richard Nixon, el de así. En 1972, él firmó una ley que ya convirtió esta celebración como una conmemoración nacional permanente. Entonces, desde 1972 es oficial en Estados Unidos. Se celebra el Día del Padre el tercer domingo de junio. Y lo que inició precisamente como este deseo sincero de pues, una muchachita o de una hija agradecida con su padre, terminó extendiéndose a otros países en el mundo. Entonces, la diferencia aquí con el Día de la Madre es que de hecho el Día del Padre no está reconocido ante o por las Naciones Unidas. Entonces la ONU, pues obviamente sí reconoce el Día Internacional de la Mujer, que por ahí ya cubrimos en un podcast, y también el Día Internacional de la Familia, pero como tal no tiene una conmemoración para el padre de manera oficial, ¿no? Entonces, dependiendo del lugar donde estés, pues obviamente de las legislaciones, tradiciones culturales de cada lugar, pues es como se va a celebrar o no este día, ¿no? Entonces, sea como sea el caso, pues la fecha sí obtiene una cierta relevancia internacional, precisamente como una oportunidad de reflexionar sobre la importancia de la figura paterna y las responsabilidades que esto implica. Y aquí es donde tú vas a preguntar, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con México, no? Si empezó en Estados Unidos, pues acá cómo. Y como muchas cosas aquí en México, pues esta celebración, perdón, llega a causa precisamente de la cercanía con Estados Unidos y de que muchas cosas que hacen allá las popularizamos acá. Y pues el Día del Padre fue una de estas. Entonces, hacia mediados del siglo XX es cuando se empieza esta influencia
acá en México y se adoptó igualito que los gringos el tercer domingo de junio como la fecha oficial para celebrar al padre. Y a la fecha que estoy grabando este podcast no tiene la relevancia que tiene precisamente el Día de las Madres. Y digo, se nota, ¿no? Lo que te decía ahorita, pues el 10 de mayo pues se preparan serenatas, hay permisos especiales incluso en las empresas. Y para el Día del Padre pues simplemente se resume con un felicidades y a lo mejor una taza que diga de que el mejor papá del mundo, ¿no? Que bueno, esta no es así, pero sí. Y vamos, o sea, también he visto muchos papás que sí utilizan esa taza con mucho orgullo y pues con mucha gratitud. Entonces, pues si este es el caso de tu papá, pues qué bueno. Entonces, ¿cómo se celebra en otras partes del mundo? Pues precisamente en Europa, lo que va a ser en algunos países también con raíces católicas, como lo son España, Italia y Portugal. Se relaciona el Día del Padre con el Día de San José, ¿sí? José, el de José y María, el que fue el papá terrenal de Jesús. Y ellos precisamente celebran el Día del Padre, el Día del Santo de San José, el día 19 de marzo de cada año. Entonces, este va directamente relacionado con la tradición católica. En Alemania existe el día del Vatertag, que coincide precisamente con la festividad de la Ascensión. Y pues simplemente son reuniones familiares y pues se hacen actividades al aire libre durante esta celebración. En algunos países asiáticos, de hecho, pues en este caso yo nada más encontré Tailandia, se celebra el 5 de diciembre como la fecha del nacimiento y también, pues, perdón, de la fecha del nacimiento del fallecido rey Bhumibol Adulyadej. Y que pues, él se consideraba o era una figura paterna para toda la nación entera. Entonces precisamente pues el día de su aniversario luctuoso es el Día del Padre en este país, ¿no? Y bueno, pues ya de ahí en Latinoamérica también se celebra, pero pues va dependiendo ahí mucho de las tradiciones, lo que te decía ahorita, y pues se celebra en fechas distintas. Ahora, independientemente de cuándo se celebre, pues la intención suele ser la misma, y es que damos un momento para reconocer la influencia que un padre tiene sobre la vida de sus hijos, tanto para bien, porque fue un papá presente, o para mal, porque a lo mejor estuvo presente, pero no, o completamente estuvo brillando por su ausencia, ¿no? Entonces aquí es donde ya podemos ir aplicando un poquito el filtro bíblico. Entonces, según la Biblia, ¿cómo debería de ser un buen padre? Pues bueno, aquí vamos a ir poniendo algún par de cosas interesantes y es que hay una serie de prédicas que de hecho hicimos al respecto en nuestra reunión en inglés. Entonces, si te vas al canal de Legacy Church Media en YouTube, y o sea, las inglés pues los vas a poder entender, ahí están. Pero, pues precisamente algo que vemos acá es que pues precisamente la Biblia no presenta a lo mejor al Padre perfecto, ¿no? Así de que así es como tiene que ser. Y lo que podemos ir viendo a lo largo de diferentes ejemplos y de cómo Dios va dando ciertas ordenanzas en la Biblia, es que entendemos que precisamente, bueno, pues de entrada el Padre perfecto es Dios. Y de ahí vamos entendiendo que un papá ama y corrige con sabiduría, provee no nada más lo material, lo que te decía ahorita, sino que también da afirmación emocional, da dirección espiritual también y también te va guiando en decisiones de vida. Es una persona que está presente, que además es paciente contigo para irte enseñando pues a lo mejor a tu ritmo y a tu manera, porque pues vamos a entender, no todos los humanos somos iguales, no todos interactuamos de la misma forma. Entonces no es posible que a lo mejor en mi caso, ¿no? Que pues tengo dos hermanas más chicas, eh, puedan ellas interpretar o interactuar o relacionarse de la misma forma que yo lo hago, pese a que venimos de donde mismo. Entonces eso tiene todo que ver, ¿no? Entonces es alguien que también enseña con el ejemplo. Vamos, no nada más es el, como decimos allá, se dice en Estados Unidos, ¿no? De que do as I said, not as I do. O sea, haz lo que digo y no lo que hago. Entonces, eso no aplica en el modelo bíblico. Tiene que ser alguien que te enseña con el ejemplo y que si te dice no hagas eso, él tampoco lo hace. Y no te va a imponer algo que él mismo no hace. Y también es alguien que no provoca de manera innecesaria a sus hijos, perdón. Y para esto me gustaría leerte acá directamente del libro de Efesios, precisamente. Efesios 6:4 y dice, de la Reina Valera Contemporánea:
Ustedes los padres no exasperen a sus hijos, sino edúquenlos en la disciplina y la instrucción del Señor. Entonces, precisamente para ir cerrando ese punto, no se trata de imponer reglas, sino que se trata de formar personas que le teman a Dios y que van a enseñarte a caminar según nos enseña este librito de aquí, ¿no? Este gran libro. Entonces, la autoridad bíblica, como lo veíamos precisamente en el podcast pasado, nunca fue diseñada para servirse de otros y para oprimir o humillar a otros, sino que fue diseñada para ponerse al servicio de otros. Que de hecho, si no lo has visto por acá, pues bueno, te dejo la tarjetita para que vayas y lo veas. Y bueno, en la Biblia precisamente tenemos muchos ejemplos, tanto buenos como malos, de la paternidad. Para irte resumiendo algunos, uno de los que a mí me gusta bastante es el de Jairo. Si tú no sabes quién es Jairo, lo vas a encontrar precisamente en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 9, en el capítulo 8 de Lucas y en el capítulo 5 del Evangelio de Marcos. Y bueno, precisamente Jairo era un doctor de la ley, era uno de los principales dentro de la sinagoga, era una persona pues ya con prestigio, con posición y con una reputación que cuidar. Y su hija enferma gravemente, y entonces él va y busca a Jesús. Y dejando de lado precisamente esa parte de que es que yo soy doctor de la ley, yo soy fariseo, y lo que Jesús está enseñando no es... que recordemos, esta era la pelea de los fariseos con Jesús y que precisamente procuraban crucificarlo o bueno, atentar contra él por esto, porque enseñaba cosas que a ellos no les convenía y porque a lo mejor se iba un poco más a la raíz y pues ellos ya habían distorsionado muchas cosas. Entonces, él deja de lado toda esa reputación de ser alguien respetable, de alguien que conocía completamente y que enseñaba a los demás y que era un erudito, para buscar a este Jesús que era una figura a lo mejor en ese momento muy disruptiva y que no iba afín a lo que los fariseos enseñaban y lo que les convenía enseñar también. O sea, una realidad, ¿no? Entonces llega Jesús y le pide ayuda y entonces Jesús va camino hacia su casa, las multitudes en este punto ya seguían a Jesús. En este caso, en medio del camino hacia la casa de Jairo, es cuando pasa el hecho de la mujer del flujo de sangre, que ella decía, si yo nada más lograra tocar el borde del manto de Jesús, yo voy a ser sana, y es cuando la toca, y lo toca, perdón, y es sana, y que Jesús dice, bueno, pues ¿quién me tocó, no? En medio de la multitud, porque él sintió como precisamente hubo esa sanidad en ella. Entonces, está sucediendo esto y llega uno de los sirvientes de Jairo y le dice, ¿sabes qué? O sea, ya no te apresures en llegar, ya no te preocupes, tu hija ya falleció. Y entonces Jesús le dice, bueno, no te preocupes, que ella solamente duerme. Y si sigues avanzando en la historia vas a ver este milagro en el que Jesús trae de vuelta a la vida a esta niña. Entonces es una historia de un padre dispuesto a hacer todo, o sea, dejar de lado su posición, lo que los demás pudieran decir, el qué dirá la sociedad, el qué dirán los demás fariseos, el qué dirán los demás eruditos, y etcétera, etcétera. Porque por ahí tenemos a Nicodemo también que tenía la misma posición y fue a buscar a Jesús de noche y a escondidas. Y él, por el bienestar de su hija, actuando como un padre, deja de lado absolutamente todo y va a Jesús. Y va a Jesús a lo mejor sin un momento de necesidad, pero sabiendo que Él es la única esperanza. Pues para dejártelo ahí como reflexión, ¿no? De ahí otra persona que también a veces yo pienso mucho, ¿no? Cómo lo haría yo en su lugar. Precisamente José, José el esposo de María y quien fuera en esta tierra el papá de Jesús o el papá terrenal. Porque pues vamos, creo que no todos nos aventaríamos a cuidar un hijo que no es de nosotros, ¿no? Y él precisamente no trata de difamar a María, y precisamente los evangelios dicen, ¿no?, que él buscaba dejarla en secreto porque era un hombre justo y no quería difamarla, entonces no quería dejarla en mal. Y sin embargo viene un ángel y se le presenta en sueños y le dice, el fruto que ella carga es del Espíritu Santo. Entonces básicamente ahí le revela que ella está embarazada del Mesías, y entonces él obedece. Y bien o mal, pero hizo lo mejor que pudo. A lo mejor la Biblia no nos da tanto
detalle de él, pero sí que nos da los detalles de que él escuchaba a Dios y cuando Dios le daba alguna orden, él obedecía. Entonces precisamente sale de su tierra para que se cumpla lo profetizado de que de Egipto llamé a mi hijo y precisamente se va a Egipto y el ángel le advierte, ¿no? De que, bueno, pues, vete de aquí porque lo van a empezar a procurar matar. Y se va para Egipto. Entonces, eso es algo que yo puedo destacar mucho de él y que también le enseñó un oficio a Jesús. Por eso decían que Jesús era el carpintero y el que era carpintero originalmente era José. Entonces, bien o malo, dentro de lo poco o mucho que nos demuestran los evangelios acerca de José, podríamos decir que fue un padre presente porque le enseñó precisamente el oficio, ¿no? Entonces, precisamente, pues eso es lo que podemos ir viendo de él y que nos enseña esta historia que también la paternidad no se define únicamente por el tema de la biología, o sea, de que un hijo de mi sangre, sino que también un padre es definido por la presencia, el compromiso y muy importante lo que te decía ahorita, la obediencia a Dios. Otro ejemplo, buen ejemplo que tenemos es precisamente una persona sin nombre, alguien a quien Jesús se refería dentro de una parábola que a lo mejor todos conocemos, que es la parábola del hijo pródigo, ¿no? Entonces es este muchacho que dice, no me quiero esperar a que tú fallezcas, quiero que me des ya lo que me toca de mi herencia, el papá se lo da y este chavo va y hace de su vida un papalote. Y va y anda en fiestas y demás y se gasta todo el dinero y termina trabajando, cuidando cerdos y sin comer y precisamente llega un punto en el que se le antojaba lo que se estaban comiendo los cerdos porque él llevaba ya tiempo sin comer bien y es cuando reacciona, ¿no? Y dice que, oye, pues en la casa de mi padre hasta los jornaleros viven mejor de lo que yo estoy viviendo ahorita, pues igual y me regreso y a ver qué onda. Entonces, este hombre permitió que su hijo tomara ciertas decisiones, en su mayoría equivocadas, pero lo dejó. Y pese a todos los errores y las equivocaciones que tuvo, nunca dejó de amarlo. Entonces, cuando el hijo regresa a la casa de su papá, algo que a mí me gusta mucho en esta historia es que dice que el papá todos los días se paraba en un punto viendo hacia el camino para ver qué día iba a regresar su hijo. Y cuando por fin regresa, ni siquiera lo deja llegar a la puerta porque él sale corriendo a su encuentro y lo abraza, pide que lo bañen, hace un banquete y le pone un anillo que en este entonces, pues un anillo representaba precisamente poder o autoridad. Entonces lo abrazó después de todos los errores que cometió, lo restauró, le dio de nuevo su dignidad y celebró su regreso. Y es que es precisamente eso lo que pasa cuando tú y yo nos acercamos a Dios y reconocemos a Jesús como nuestro Salvador. Entonces, no con esto que estemos minimizando el pecado, pero sin importar el pecado o los errores que hayas hecho, siempre está la posibilidad de la restauración y Dios nunca te la va a negar. Porque el corazón de Dios así es un padre que siempre está dispuesto a recibirte con los brazos abiertos. Y de ahí pues también podemos ver algunos ejemplos de paternidad que pues no son del todo positivos o para nada lo son positivos, como por ejemplo Isaac, precisamente uno de los hijos de la promesa o descendiente de Abraham, que siempre decían, ¿no? Pues es que eres el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces Isaac es este hijo que Dios le promete a Abraham y a su esposa Sara, después de que pues, son estériles y demás, y entonces nace por fin Isaac, y después Isaac se casa con Rebeca, si no mal recuerdo, si no me estoy equivocando, pero bueno. Isaac se casa y tiene precisamente unos gemelos que son precisamente Jacob y Esaú. Y sí, sí era Rebeca, ya me acordé. Entonces, precisamente ahí está esta profecía que dice que el mayor servirá al menor. Y aún así, siempre hubo un cierto favoritismo de Isaac hacia Esaú. Y a lo mejor ahí porque esta parte en la que, bueno, pues es que era el hijo que pues a lo mejor era un poquito más fuerte, un poquito más hecho hacia la cacería, un poco más, pues como ese hijo que pudieras decir hace un papá orgulloso por la fortaleza física, ¿no? O sea, como hoy día sería el equivalente a, bueno, pues es que mi hijo es el delantero del equipo y trae un instinto goleador. A mí que me encanta el fútbol americano,
pudiéramos decir, no, pues es que mi hijo a lo mejor es el quarterback del equipo y lanza pases arriba de 30 yardas, ¿no? Pues por el estilo. Entonces, precisamente esto hace una división entre Jacob y Esaú. Y posteriormente, pues, sucede que Isaac se queda ciego. Y entonces, Jacob estaba haciendo una sopa, Esaú le pide, le dice de que, bueno, véndeme tu progenitura, o sea, el derecho de ser el hermano mayor. Y después, pues bueno, la bendición que da Isaac se la da a su hijo Jacob, yendo precisamente con un estofado de un cabrito, que era el platillo favorito de él, según la Biblia, y también poniéndose ropas de su hermano y una piel de un animal para que su papá lo sintiera así como que todo lo velludo que estaba Saúl. Y pues se roba la bendición, ¿no? Precisamente. Y esto lo que hace, pues, el favoritismo, y esto sucede hoy en día. O sea, olvídate de que haya sido una historia en el Génesis, esto pasa a lo largo de todo el tiempo, de toda la historia. Y es que el favoritismo dentro de un hogar siempre puede sembrar división y resentimiento. Y como lo vemos en esta historia, es algo que duró años hasta que después Jacob decide regresar. Que también es una historia muy interesante, pero después hablaremos de ella, ¿no? Otro ejemplo clarísimo lo vemos en el primer libro de Samuel, que es el sumo sacerdote Elí. Elí, que tenía precisamente dos hijos, que eran Ofni y Finés, y ellos estaban precisamente abusando de los beneficios de ser los hijos del sumo sacerdote. Precisamente porque cometían actos de corrupción, andaban por ahí pues de picaflores, andaban también, dice que tomaban la parte más gorda de las ofrendas, porque pues, básicamente cuando sacrificaban un corderito, pues como quiera hacían, pues si tú quieres barbacoa, o lo que aquí en México conocemos como barbacoa, y la parte gruesa, o sea, lo que sería la pura carnita, pues esos chavos iban y le picaban y demás. Y esto, pues va escalando y toda la gente lo va viendo y se hace visible, y Eli nunca le llamó la atención ni reprendió a sus hijos. Entonces, no tomó medidas adecuadas en su momento como un padre para ponerles un alto y marcarles límites y enseñarles de la manera correcta. Y bueno, después sucede que entra a la historia precisamente el profeta Samuel, que lo dejan su mamá ahí en el templo, y precisamente después Samuel es el que recibe la revelación de parte de Dios, qué es lo que va a pasar con estos dos muchachos, y que ese mismo día Elí, el sacerdote, pues de la emoción de saber que sus hijos habían caído en batalla o del shock, se fue para atrás y también se golpeó la cabeza y hasta ahí llegó. Entonces aquí lo que podemos aprender es que precisamente por mucho que tú ames a tus hijos, si tú no les pones un límite, esto te genera a ti una paternidad negligente. Y lo que va a suceder es que ellos después van a precisamente padecer las consecuencias de no haberte entendido y haber tenido esos límites marcados. Que precisamente pues fue lo que les pasó, porque no nada más cayeron en batalla, sino que quisieron llevarse el arca del pacto como si fuera un amuleto de la suerte, y lo terminaron perdiendo y perdieron la batalla. Entonces, pues ahí está, ¿no? Pues precisamente por ahí hay un dicho que dice, ¿no? Que todos queremos ser como David, David el de la Biblia, pero la realidad de las cosas es que como papá, pues sí cometió muchas fallas, ¿no? Empezando precisamente por su hijo Amnón. Según esto, el relato bíblico, pues Amnón pues ve a su media hermana Tamar, porque pues eran hijos de David, pero de diferentes madres. Y pues la ve, le gusta y abusa de ella. David sí se enoja, pero no actuó realmente al respecto, o sea, no le puso un límite, no le puso un castigo, no hubo justicia ahí. Entonces esto hace que sí el hermano directo de Tamar, Absalón, se enoje, y entonces al no recibir una respuesta de parte de David, él toma justicia con su propia mano, va y desvive a Amnón, se venga completamente. Y después comienza la rebelión de Absalón, que pues después se lleva más gente, quiere perseguir a David, y por ahí después termina precisamente pues también el mal, ¿no? Entonces, ¿qué aprendemos de todo esto? Que incluso las personas que aman a Dios pueden equivocarse al momento de criar a sus hijos. Porque el que tú tengas hijos y seas papá no garantiza que ya lo sepas todo y que todo va a estar bien o todo lo vas a saber hacer bien. Y obviamente como humanos pues vamos a cometer errores. Y los errores que no se confrontan y no se corrigen los solemos heredar.
porque precisamente pues también hay esa parte de que el papá de David mucho también pues no era presente con David, ¿no? Entonces es algo que podemos ir reflexionando también, que por ahí se dice que a lo mejor es un debate teológico, vaya, al final del día. Porque hay quienes dicen que era el hijo no deseado, también hay quienes dicen que era el hijo que nació cuando su esposa falleció, y hay quienes dicen que pues él realmente no era hijo de su esposa principal. Hay diferentes cuestiones ahí, realmente la Biblia no da muchos detalles de Isaí. Sin embargo, lo que sí podemos ver es que cuando va precisamente el profeta Samuel buscando ungir al siguiente rey del país, van desfilando todos los hijos y de David no se acuerdan. A David lo tenían cuidando las ovejas, casi como un trabajillo así X que tenían por allá. De que, o sea, donde no esté aquí cerca, donde no esté poniendo gorro, si tú quieres, ¿no? Entonces, eso denota mucho la ausencia de la paternidad de Isaí sobre David. No hubo esa parte de una paternidad presente, y después David con sus hijos, pues tampoco fue un papá presente. A lo mejor pudo haber estado ahí, pero no lo supo, lo que te decía ahorita, no lo supo enseñar en los caminos del Señor, no lo supo guiar, no supo ponerle límites y fue un poco negligente. Por eso es que vemos esta historia de Absalón. Entonces, para ir cerrando un poco esto, pues quizás hoy tú piensas en tu papá con gratitud, a lo mejor tristemente piensas en tu papá con dolor, o a lo mejor y realmente no lo piensas porque pues, nunca estuvo presente. Y la Biblia precisamente nos dice que honremos a nuestros padres. Dice, honra a tu padre y a tu madre. Y no dice que los honres si es que ellos fueron perfectos, y tampoco dice que los honremos si es que sus decisiones fueron las correctas. De nuevo, todos somos humanos, todos nos podemos equivocar y podemos a lo mejor reconocerlo o desde el orgullo simplemente cerrarnos. Y aunque sabemos que estamos mal, no reconocemos que lo estamos. Entonces, de nuevo, simplemente es el honrar, es reconocer el lugar que ellos tienen en nuestra vida, en nuestra historia, y que también eso después nos puede ayudar a sanar. Porque la honra no significa justificar abusos ni heridas que te hayan causado. Es una realidad. Y quizás algunas personas que me están escuchando necesitan, después de años de abandono, de palabras hirientes o de una ausencia emocional o ausencia completa, necesitan soltar y necesitan perdonar. Y esto no es algo que pase de la noche a la mañana. Obviamente, esto es algo que lleva tiempo. Pero aferrarnos al resentimiento nunca nos va a dejar nada bueno ni nos va a liberar. Simplemente nos mantiene presos, como por eso viene el término, no somos aprensivos y solamente vamos prolongando el daño que tenemos y que ya cargamos con él. Entonces, perdonar no significa decir que, bueno, ya lo que ocurrió estuvo bien. Y tampoco implica una reconciliación inmediata de decir, bueno, yo te perdono y te busco y te hablo. Y a lo mejor también te voy a ser honesto, tampoco significa el eliminar ciertos límites saludables que hay veces que sí son necesarios. Entonces, el perdón en su esencia más profunda consiste en renunciar al deseo de cobrar la deuda emocional que la otra persona no ha podido saldar con nosotros. Entonces, la palabra soltar suele incomodarnos mucho porque precisamente sentimos que si soltamos estamos rindiéndole o restándole importancia al dolor que traemos cargando. Y la realidad es que pues muchas veces soltar no va a ser olvidar de inmediato, sino es dejar que con el tiempo, bueno, no con el tiempo, pero sí a través de un proceso de permitir que Dios vaya sanando esa herida y vaya precisamente cambiando el quiénes somos a partir de esa herida, y desde esa herida cómo tratamos a los demás, que también por ahí tenemos una prédica al respecto. Porque muchas veces las personas heridas también terminan hiriendo a otros. Entonces, si tú creciste a lo mejor sin el afecto de tus padres o de un papá,
A lo mejor hoy día batallas para tú también poder expresarle amor a otros. Y el que a lo mejor recibió muchas palabras duras de parte de sus padres, no sé, de que, es que el que nace para maceta nunca pasa del corredor y eres un inútil y no sé qué. Ese resentimiento suele convertirse en una cadena que pasa de una generación a otra y vamos repitiendo esos patrones. Por eso el perdonar también es una decisión de continuar con algo completamente diferente y es algo diferente de Dios en tu vida. Entonces, vamos, lo que me hicieron fue real, pero yo ya no voy a permitir que eso determine quién soy, ni me defina como persona, ni quién voy a llegar yo a ser. Entonces, desde la perspectiva cristiana, perdonamos porque nosotros mismos hemos sido perdonados por Dios. Y aunque el proceso puede requerir tiempo, no sé, días, semanas, meses, a lo mejor incluso años, siempre es con el acompañamiento perfecto que es precisamente Dios. Y mientras tú vayas soltándole todo eso a Dios, precisamente vas a llegar a la libertad definitiva. Porque no se trata de que tú vivas una vida atada ni esclavizada al dolor, al resentimiento, a las heridas, al que me hicieron, y es que yo sufrí, yo. Fue real, sí, pero eso no te tiene que definir. No eres el sobreviviente, no eres la víctima, eres el hijo de Dios. Entonces quisiera cerrar con la reflexión de que pues si tuviste un buen padre, agradécele a Dios. Si eres hoy día un padre, recuerda que tus hijos probablemente olvidarán mucho de lo que tú les digas, pero difícilmente van a olvidar lo que sintieron contigo. Y si creciste sin alguna figura paterna en absoluto, quiero recordarte algo muy importante y es que la ausencia de un padre terrenal no significa la ausencia de un padre celestial. Porque precisamente te decía al principio, el Padre perfecto es Dios. Y precisamente en el Salmo 68:5 vemos precisamente que Dios es esto, es un padre que defiende huérfanos un padre de huérfanos y un defensor de viudas. Y de hecho sí me gusta leértelo. Dice, Dios en su santo templo es padre de los huérfanos y defensor de las viudas. Dios le da un lugar a los desamparados y rescata a los cautivos y les da prosperidad. Ese es el Padre que tú y yo tenemos. Es un Padre que nos ve, que nos cuida y que permanece con nosotros sin importar qué. Y quizá pues ya la esperanza sea la más grande de todas, que nuestros padres humanos pues a lo mejor fallan y son humanos al final del día. Pero tenemos ese Padre que nunca falla, que es Dios. Entonces es todo lo que tengo para ti esta semana. Si te está sirviendo, te invito a que le dejes un like para que el algoritmo me ayude a llegar a más personas. Si te está sirviendo y crees que le puede servir a alguien más, también se lo puedes compartir. Si tienes alguna duda, algún comentario, a lo mejor este tema fue un poquito sensible para ti y hay algo ahí que quieras sanar o de lo que quieras hablar, estamos como iglesia siempre dispuestos a escucharte y ayudarte con brazos abiertos, tal cual Dios lo es. Nos puedes contactar en nuestras redes sociales, directamente en línea, o por ahí también te dejo el número de teléfono en nuestras redes para que te puedas comunicar directamente con nosotros. Y no me gustaría irme sin recordarte como cada semana que yo no soy Dios, yo no lo sé todo, yo no tengo todas las respuestas, pero sí soy alguien que busca aquel que es la fuente de toda sabiduría. Gracias y nos vemos la siguiente semana.